Una vez más, saludamos a la gran familia del ajedrez. Continuamos con la serie Cómo entrenar ajedrez. Y vamos a tratar en el día de hoy una temática bien importante, que es la relacionada con los contenidos del entrenamiento deportivo en el ajedrez. Esto es parte de un proyecto titulado Academia de Ajedrez Amistad Cuba México, en el cual estamos insertados el GIDA, Grupo de Investigación para el Desarrollo del Ajedrez de Cuba. Les habla Borges Heredia Aguilarte, doctor en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, maestro nacional de ajedrez de Cuba. El objetivo que perseguimos en la presente conferencia es explicar en qué radican los contenidos del entrenamiento deportivo del ajedrez. El ajedrez es un deporte y como tal requiere de ser tratado desde el punto de vista científico, pedagógico, con la rigurosidad adecuada. Esto en muchas ocasiones no es comprendido así por muchos entrenadores que están carentes, por supuesto, de una formación científico-pedagógica, y por tanto es necesario que también puedan ir adquiriendo a través de nuestras conferencias y de otras bibliografías las habilidades profesionales pedagógicas, los conocimientos didácticos que requiere un entrenador de ajedrez, pues el proceso de entrenamiento deportivo es ante todo un proceso pedagógico que debe ser científicamente organizado. La bibliografía básica que vamos a emplear para desarrollar esta conferencia son nuestros libros: La planificación de la preparación en el ajedrez, didáctica del entrenamiento ajedrecístico y sistema de preparación para el deportista de ajedrez, que son el fruto de nuestras investigaciones y de nuestra tesis doctoral, los cuales han sistematizado diferentes recomendaciones de grandes maestros, investigadores y pedagogos del ajedrez. Para adquirirlo pueden acá contactarnos a partir de la información que se brinda de correo electrónico y de WhatsApp. ¿Qué son los contenidos o qué es el contenido? Bien, el contenido desde el punto de vista didáctico refleja el qué enseñar, expresa lo que se debe apropiar el alumno deportista. Está formado por los conocimientos, por las habilidades, por las normas de relación con el mundo y valores éticos y morales que responden a un medio sociohistórico concreto en donde se desempeña el alumno deportista. Y por tanto, tenemos que tener bien claro qué debemos, en este caso, entrenar, sobre todo para el nivel de formación de la maestría en ajedrez y de perfeccionamiento de la maestría. Desde el punto de vista general, desde la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, la preparación deportiva tiene varios componentes fundamentales. Los componentes de la preparación se denominan preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación teórica y preparación psicológica. Se definen como, en este caso, según Forteza, en el libro Las direcciones del entrenamiento deportivo, como los componentes de la preparación o aquellos que constituyen el aprovechamiento de todo el conjunto de medios, es decir, contenidos que aseguran el logro y la elevación de la predisposición para alcanzar altos resultados deportivos. Cuando hablamos de predisposición para alcanzar resultados deportivos, nos estamos refiriendo también al término forma deportiva, pues es algo que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta a la hora de proyectar la preparación o el entrenamiento de un ajedrecista. Pero bueno, en el ajedrez, estos 5 componentes que se expresan de forma general en los deportes de naturaleza motriz no se dan de esa forma tan exacta en el contexto específico del ajedrez, pues el ajedrez tiene sus propias características, tiene una actividad donde predomina el carácter intelectual en su propio contenido, y desde el punto de vista desde las nociones de preparación técnica, preparación táctica, es donde están las principales diferencias. Por ejemplo, la técnica en el ajedrez, según plantea y que coincidimos con ellos, el colectivo de actores del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez Isla, hoy convertido en un centro de estudio de la Universidad de la Ciencia de la Cultura Física y el Deporte, plantean que la técnica se nutre tanto de la estrategia como de la táctica, y ambas vertientes se integran. Es decir, que en el ajedrez no podemos hablar de preparación técnico-táctica, sino tenemos que hablar de una preparación estratégica
y táctica en la apertura, en el medio juego y el final. Es decir, que la técnica en el ajedrez está compuesto por la estrategia y la táctica. Por supuesto, esa estrategia y la táctica se van a adquirir mediante las actividades de entrenamiento teórica como actividades de entrenamiento práctica. Es algo indispensable que hay que saber dominar, por tanto no podemos decir o hablar en el ajedrez de preparación técnico-táctica, porque la táctica es parte de la técnica en el ajedrez. Y por supuesto esto tiene mucha relación con los términos que se emplean en las ciencias militares. Y como el ajedrez modela ante todo una batalla entre dos ejércitos, precisamente esta es la concepción que debemos defender. Por tanto, en vez de 5 componentes de la preparación en el ajedrez, tenemos que hablar de 4 grandes componentes de la preparación en el ajedrez, es decir, la preparación teórica, la preparación práctica, la preparación física y la preparación psicológica. Es decir, que para adquirir la técnica en un ajedrez, sobre todo de un ajedrecista, debe propiciar un estudio teórico tanto de la estrategia como de la táctica y también aplicar los procedimientos, las habilidades prácticas para poder llevar a cabo en las partidas de ajedrez los conocimientos técnicos que están conformados por los conocimientos estratégicos y tácticos de la apertura, el medio juego y el final como contenidos esenciales o direcciones del entrenamiento determinante en la preparación de un ajedrecista. De ahí que se proponga esta nueva nomenclatura para el contexto específico del ajedrez que fue propuesta en nuestra tesis doctoral defendida en el año 2012. Pero planificar en cuanto a los contenidos o el tratamiento que debe recibir los contenidos en la planificación del entrenamiento en ajedrez, a partir de esta concepción grande de los contenidos, a partir de los componentes, es ya en la actualidad algo que metodológicamente no está adaptado a las nuevas circunstancias. Por tanto, es necesario desglosar por todo el arsenal de contenidos específicos que debe poseer la preparación del ajedrecista en aspectos mucho más específicos, en aspectos mucho más simples, que es lo que se denomina en el campo del entrenamiento deportivo como las direcciones del entrenamiento en ajedrez, que no es más que el desglose de los contenidos específicos de los diferentes componentes de la preparación. Vayamos a su explicación. Bien, acá en esta diapositiva mostramos los contenidos teóricos y prácticos de la preparación de los ajedrecistas. Vamos a concentrar solamente en esta conferencia en el desglose de esos contenidos desde el punto de vista de los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas. Bien, la preparación teórica tiene como direcciones para el desarrollo de los conocimientos teóricos las aperturas, el medio juego, los conocimientos de medio juego, estrategia y táctica, los finales, la cultura integral como parte de la formación de un ajedrecista, que en este caso la cultura integral está conformada por el conocimiento del reglamento, el conocimiento de la historia del ajedrez, la historia de los campeones mundiales, sus aportes, los principales hitos y sucesos en materias del desarrollo del ajedrez a nivel mundial y de nuestro país de procedencia, las ciencias aplicadas al ajedrez, es decir, desde la psicología, los conocimientos elementales de psicología, de fisiología, de neurología, entre otras, incluso de estadísticas aplicadas a nuestro deporte que debe poseer un ajedrecista en formación. Y por supuesto las habilidades prácticas deben ser desarrolladas a partir de una preparación cuyos componentes, en este caso contenidos esenciales son el análisis de partidas, la solución de problemas y la práctica de partidas para desarrollar las habilidades prácticas esenciales de un ajedrecista, que es la valoración de la posición, la elaboración de planes y el cálculo de variantes. Son contenidos determinantes o direcciones determinantes del entrenamiento, aquellos contenidos que tributen directamente disculpen, a la técnica del ajedrez, es decir, y esa técnica del ajedrez está compuesta por los conocimientos estratégicos y tácticos de las aperturas del medio juego y los finales, y por supuesto el desarrollo de las habilidades prácticas, valorar la posición, elaborar planes, calcular variantes que se van a desarrollar a partir de contenidos tales como el análisis de partidas, solución de problemas y práctica de partidas, nos van a permitir aplicar como tal en la práctica de forma eficiente los conocimientos teóricos. De ahí la relación teoría-práctica que se enfoca
en función del contexto, de las particularidades específicas del ajedrez como deporte. En el caso de los contenidos prácticos también pueden desglosarse aún más, pues un entrenamiento o una planificación del entrenamiento es más real en la medida que pueda ser controlada y ser mucho más específica. El caso del desglose de los contenidos prácticos a partir de lo planteado en nuestra tesis doctoral en el año 2012 parte de que los contenidos prácticos en cuanto al análisis de partidas van encaminados al análisis de las partidas propias para ver nuestras debilidades y nuestros progresos, el análisis de las partidas de nuestros rivales para también determinar cuáles son sus puntos más débiles y aquellas fortalezas que debemos evitar o enfrentar, y por supuesto el análisis de partidas de grandes jugadores, de campeones mundiales, sobre todo aquellas partidas comentadas por grandes jugadores de ajedrez que nos explican la concepción y la lógica de pensamiento ajedrecístico de cada uno de estos grandes jugadores del ajedrez, de los diferentes campeones del mundo, hubo aquellos de la élite actual que están incidiendo en las nuevas tendencias del ajedrez. La solución de problemas estará conformada por ejercicios o problemas de carácter táctico, estratégico, de carácter artístico o a ciegas. Incluso los ejercicios a ciegas como parte del entrenamiento pueden tener un carácter táctico, estratégico o artístico. Nunca olvidar de los estratégicos, porque muchas veces nos dedicamos a resolver en gran cantidad de ejercicios tácticos y sin embargo aquellos ejercicios estratégicos que conforman el tejido de las posiciones o las habilidades de un ajedrecista, como diría el famoso entrenador Mark Dvoretzky, es parte también del proceso de la técnica de un jugador de ajedrez. Ahora bien, en cuanto a la práctica de partidas, podemos desglosar los contenidos del entrenamiento como práctica de partidas de preparación y la práctica de partidas de torneos oficiales, que pueden ser partidas temáticas, clásicas, rápidas, partidas de blitz, partidas de simultáneas, partidas a la ciega. Es algo importante saber determinar cuáles serían los objetivos de cada uno de ellos, sobre todo la aplicación de los nuevos conocimientos que se vayan adquiriendo. En el caso de partidas temáticas no siempre son las partidas de apertura, sino también podemos jugar partidas temáticas a partir de posiciones de diferentes tipos, donde tengamos por ejemplo que aplicar el método de la exclusión, atención a los recursos del rival, de la creación de celadas, la profilaxis, o aplicar maniobras para activar las piezas, que son indispensables también para el desarrollo de un ajedrecista. Y por supuesto la práctica de torneos clásicas, rápidas y blitz, tanto presencial como por internet, y también la modalidad sea, que hoy día no se ve mucho, pero también es parte también de los tipos de torneos que podemos realizar, sobre todo de preparación. Así queda conformado todo el engramaje de las diferentes direcciones o contenidos del entrenamiento. Recordemos que son los componentes de la preparación en el contexto del ajedrez, la preparación teórica y la práctica para conformar la técnica ajedrecística, y esta a su vez se conforma por los conocimientos y habilidades para aplicar la estrategia y la táctica en la apertura, el medio juego y al final. Y se unen a los componentes el físico y el psicológico como componentes generales de la preparación de todo deportista. Y por supuesto los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas a partir de diferentes contenidos bien específicos de la preparación, que pueden ser desglosados en otros más específicos, como es el caso de los prácticos. Ello nos va a dar lugar a poder adquirir a partir de diferentes tareas estos contenidos, la propia solución de problemas, el estudio tanto de literatura como material informático, utilizando las nuevas tecnologías para adquirir esa cultura ajedrecística, tanto de la estrategia como de la táctica en el ajedrez desde el punto de vista teórico, la propia práctica de partidas, tareas importantes en el entrenamiento como es la exposición de los conocimientos estudiados por parte de los alumnos, jugar partidas de entrenamiento a partir de posiciones críticas donde se dan diferentes temas, la práctica de partidas de simultáneas, entre otras más que se puedan emplear. Por tanto, estos son las representaciones de cómo se pueden aplicar los diferentes contenidos de la preparación de un ajedrecista. Ahora, viene la siguiente pregunta:
¿Cómo seleccionar los contenidos del entrenamiento en el ajedrez? Pues bien, en primer lugar, a partir de un diagnóstico de las debilidades, de las fortalezas y potencialidades de cada ajedrecista, es decir, o cada deportista de ajedrez. El entrenador, siempre de conjunto con el criterio del deportista, han de seleccionar los contenidos de aperturas, mediojuegos, finales y cultura integral, sobre todo la parte teórica, ¿no?, que permitan lograr una secuencia lógica e interrelación de los conocimientos ajedrecísticos para que no puedan emerger lagunas técnicas en el proceso de formación deportiva, y que satisfagan a su vez el nivel de preparación que se exige, o que exigen en este caso, que hay para tener o para poder desarrollarse con un alto nivel de rendimiento en las diferentes competencias que se han de enfrentar y que cumplan con los objetivos del nivel de formación deportiva. Por tanto, el diagnóstico es vital a partir, por supuesto, de pruebas técnicas, a partir del análisis de nuestra partida, y que deben ser precisadas y determinadas metodológicamente, pedagógicamente, por los entrenadores, y ser del conocimiento activo por parte de los alumnos deportistas. Para ello, para esa selección de los contenidos, se debe elaborar, una vez que se tenga el diagnóstico, un plan temático de los contenidos del entrenamiento deportivo. En otros autores también lo denominan como ejes temáticos o sistema de contenidos, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. El plan temático constituye un documento guía que permite al entrenador y al deportista determinar cuáles van a ser esos contenidos específicos que se deben trabajar en cada dirección del entrenamiento o en cada componente del entrenamiento, de forma tal de que permita dar una secuencia lógica y relación entre los diferentes contenidos que han de conformar el proceso de entrenamiento para adquirir la forma deportiva o el nivel de rendimiento, de conocimiento necesario, pero también en función de relacionarlo, esos contenidos, con las diferentes fuentes bibliográficas, es decir, a partir de dónde vamos a extraer esos contenidos teóricos, los modelos técnicos, a partir de dónde vamos a adquirir los ejercicios que vamos a ponerle a los alumnos. Es decir, tenemos que tener muy bien claro de dónde sacar los contenidos, a partir de fuentes bibliográficas, programas informáticos y materiales audiovisuales que existen en diferentes formatos, que existen en internet, de donde se van a extraer los conocimientos de sus ejercicios para planificar todas las clases del entrenamiento deportivo de un ajedrecista. A continuación vamos a exponer ejemplos de planes temáticos o ejes temáticos o sistemas de contenidos teóricos de un posible ciclo de entrenamiento. Vayamos a esa ejemplificación hipotética. Bien, por ejemplo, supongamos que a partir de un diagnóstico de los conocimientos que se tengan o las habilidades que se tengan para enfrentar nuevos retos competitivos, nuevos y mayores desafíos desde el punto de vista de las competencias ajedrez, en el contenido de los finales tenemos que trabajar los siguientes contenidos o áreas temáticas, ¿no? Por ejemplo, los finales de torre, finales de pieza, alfil contra caballo, la pareja de alfiles contra alfil y caballo, la pareja de caballo, alfil de distinto color, dama contra peones, dama y peón contra dama, etc. Bueno, serían los contenidos que hemos determinado que se han de trabajar a partir del diagnóstico y las debilidades detectadas tras el análisis de las partidas en ciclos anteriores de nuestros deportistas. Y acá tenemos los ejemplos de bibliografías que podemos utilizar para el trabajo, para el estudio, para el entrenamiento de cada uno de estos contenidos o ejes temáticos de finales o sistemas de contenidos de finales. Dentro de ellos hoy día recomendamos como literatura el libro Los 100 finales que hay que saber, del gran maestro Jesús de la Villa, el libro Cómo jugar con facilidad los finales de ajedrez, en el caso de los finales de torre, un clásico como es la teoría de finales de torre, finales prácticos de Quérez, el propio Tratado General de Ajedrez, el tomo 4, indispensable, sobre todo para el prefinal y el final del ajedrez, una obra clásica de Roberto Grau, el argentino, que ha sido una obra que ha trascendido y por supuesto por su gran valor pedagógico aún continúa siendo un clásico para el trabajo con el medio juego y los finales. Un ejemplo para el trabajo de la táctica, esto de un posible ciclo de preparación, sería, una vez por supuesto que se tengan aprendido
los motivos y temas tácticos esenciales. Ya se pueden ir trabajando los sacrificios de demolición de la estructura del rey enemigo, sacrificios típicos como alfil por H7, los sacrificios en H6, sacrificios de alfiles en G7 y H6, los sacrificios de peón por actividad y restricción del desarrollo del rival, los sacrificios posicionales de la calidad y por ataque que se pueden hacer, y aquí tenemos las diferentes bibliografías que podemos utilizar, el PAX de la escuela de Miguel Illesca, la EDAMI, de sacrificios temáticos de Ángel Martín, algo indispensable, en el libro Los secretos de la estrategia moderna de John Watson, donde se trabaja bien el tema del sacrificio posicional de la calidad. Son ejemplos de cómo se puede profundizar para en el caso de un ajedrecista ya de alto rendimiento y que necesita trabajar estas temáticas desde el punto de vista hipotético, ¿no? En el caso de la estrategia del mediojuego, acá tenemos diferentes temáticas, desde la profilaxis, la lucha entre el fil bueno y el fil malo, la superioridad entre alfil y caballo, lo relacionado con los diferentes tipos de estructura de peones, etcétera, y las literaturas de las cuales vamos a tomar o vamos a orientar los trabajos independientes como algo esencial para el desarrollo de un ajedrecista, disculpen, y que se deben considerar, o sea, ese trabajo con la literatura. Ahora más bien, los secretos de la estrategia moderna en ajedrez de Watson, nunca olvides que tienes un rival enfrente, mi sistema de Anu Show, de estas literaturas podemos trabajar como ejemplo diferentes contenidos, tomar posiciones para ponerlo en forma de problemas para el tratamiento de un tema importante que en la actualidad se debe tener en cuenta en la formación de la maestría del ajedrecista de alto rendimiento, como es el tema de la profilaxis. En forma de conclusión, podemos precisar que la determinación de los contenidos del entrenamiento en ajedrez en relación con los objetivos previamente proyectados es una tarea metodológica clave para lograr un adecuado proceso de preparación deportiva. Los planes temáticos o sistemas de contenido o ejes temáticos de los contenidos van a constituir las guías que permiten al entrenador y al deportista de ajedrez determinar cuáles van a ser esos contenidos específicos a trabajar en cada dirección del entrenamiento deportivo. Hasta aquí nuestra conferencia, deseamos que haya sido de su agrado. Nos pueden contactar en la información que aparece en pantalla de la Academia de Ajedrez Amistad Cuba México. Tenemos nuestros correos electrónicos, nuestro nombre del perfil en Facebook, el título de nuestro canal, la Academia de Ajedrez México Cuba, en YouTube, a la cual deseamos que se puedan suscribir, y también el caso del GIDA, porque pertenecemos al proyecto Academia de Ajedrez Amistad Cuba México, Grupo de Desarrollo para de Investigación para el Desarrollo del Ajedrez. Acá están nuestros contactos, correo electrónico, nombre de nuestro perfil en Facebook y por supuesto nuestro número de WhatsApp. Le damos las gracias y esperamos su visita o su vista a nuestras siguientes conferencias. Muchas gracias.